de vuelta con ustedes. Esperamos que estén allí todavía con nosotros. Entonces, mire, en muchos artículos anteriores, o durante el año pasado y este año también, hemos insistido mucho en la estructura de costo. En el programa pasado hablamos de la estructura de costo. Hoy vamos a tratar de explicarle qué es lo que es estructura de costo, porque puede ser que hay gente que no lo entiende o no sabe exactamente a qué nos referimos. Ahora, uno a veces se pregunta por qué nos resistimos a hacer la estructura de costo. Incluso yo tengo que, y es una crítica constructiva por amor a Dios, a veces SUNDET se basa en una estructura de costo obsoleta, que no está actualizada. Entonces está hablando de unos precios que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces es una vez más la sugerencia. Y entonces uno dice, perdón. Y entonces uno dice, bueno, Dios mío, pero ¿por qué no lo hacen si saben que lo tienen que hacer? Uno no entiende. Entonces vamos a continuar con ese punto a lo largo de estos 3 segmentos. La importancia de sincerar la estructura de costo. Es demasiado importante. Porque si no, cada quien hace lo que le parece, cada quien vende al precio que le parece, y la población está allí indefensa, sin poder hacer nada. Yo no estoy pidiendo que se establezcan precios a la cañona, a lo que al gusto de alguien. No, yo lo que estoy pidiendo, o lo que estamos pidiendo, porque no soy yo sola, que se puedan sentar en una mesa todos los actores. Ahí tiene que estar, por ejemplo, si se trata de calzado, tiene que estar la gente de la industria del calzado. Si se trata de ropa, gente que tenga que ver con lo textil y con esa área. Si se trata de alimentos, como es el área de la que nos vamos a ocupar, tiene que estar gente del Ministerio de Agricultura en la parte de agroindustria. Tiene que estar también gente del sector de la producción primaria. Tienen que estar los gremios, representantes de los gremios que defienden al gobierno y gremios y representantes de gremios que defienden a la oposición. Y este es un solo país y tenemos que hablar bueno, los precios no los podemos inventar. Entonces, sincerar eso. Yo no creo que sea imposible, yo me resisto a creer que nosotros seamos como tan trogloditas, que no podamos ponernos de acuerdo en algo que yo creo que bueno, que todo el mundo se puede llegar a un acuerdo con los precios verdaderos. Entonces, bueno, vamos a mirar lo primero que tenemos acá. Fíjense ustedes, ¿por qué comenzamos? Porque vamos a poner muchos ejemplos de productos agrícolas, productos alimenticios. ¿Por qué comenzamos con la harina de maíz precocida? Porque yo dudo que haya un hogar en este país que no consuma arepa, que no desayune la mayoría de las veces con arepa. Y uno va y compra, cuando no desayuna en la casa, compra arepa. Y a veces se cena con arepa para hacer una comida más pequeña. Entonces, vamos a comenzar por la harina de maíz precocida. ¿Cuánto cuesta? Ya sabemos que la harina de maíz precocida se prepara con maíz blanco. Entonces, fíjense, el precio subsidiado por el gobierno de la harina precocida, alguien me va a criticar a lo mejor porque utilizo la harina, una marca. Bueno, eso no importa. 19 bolívares la siguen vendiendo subsidiada. Pero debemos aclarar que la gente no puede esperar que todo el mundo pueda comprar harina precocida, sea la harina de la marca que sea, a 19 bolívares. Eso no cuesta 19 bolívares. Lo que pasa es que la diferencia entre 19 y el precio real lo paga el Estado. Yo oí por allí, y no sé si es verdad, que supuestamente la harina subsidiada se iba a dejar solamente para las casas de alimentación y algunos sectores. Yo no sé si es verdad, y si Mercal pudiera darnos esa información, sería muy importante.
Entonces, ya para que no sigamos soñando con harina precocida a 19 bolívares. Ninguna harina. Ok, pero resulta que ahora, como yo no sé si es porque no lo dejan aumentar el precio, inventaron una harina mezcla de maíz y arroz. Y eso ya va en 1 kilo de harina precocida en 220 bolívares. Oye, mire, uno de los problemas es que a la gente no le alcanza el sueldo, entonces yo creo que hay que tratar de sincerar. Pero entonces, cuando la pueden comprar subsidiada o regulada, los bachaqueros que están como caimán en boca de caño y que no tienen paz con la miseria y no le importa ni la economía del país, ni le importa nada, ni le importa a su prójimo, porque me perdonan, pero no le importa, y a lo mejor son los primeros que andan diciendo que el gobierno no sirve, la venden hasta en 500 y 600 bolívares. Eso no puede ser. Algo se tiene que hacer. Algo tenemos que hacer. No podemos seguir viendo eso como que si no está pasando nada, como quien ve llover. Algo tenemos que hacer. Y alguien va a decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a seguir y yo creo que sí se puede hacer algo. Sigamos adelante. Esta harina, y pongo con marca, que es la harina, una de las harinas que se hacen portuguesa, también inventó lo de las marcas. Yo no sé si esta harina tiene subsidiada por el gobierno, pero resulta que hace como unas 3 semanas o 4 semanas me reportaron que estaban vendiendo frente al terminal y a otro negocio que está por el centro, el fardo, el paquete con 20 kilos a 4.000. Uno divide y sale a 200. Al tiempo oí que 4.500. Entonces después 5.000. Y el martes nos reportaron que lo estaban vendiendo en el aeropuerto a 5.500. Entonces va de 200 a 250 a 275 en menos de un mes. Eso no puede ser. Alguien tiene que parar esto. Eso no puede ser ni para Mendoza ni para quienes hacen esa. Eso no puede. ¿Y sabe por qué no puede ser? Porque no cuesta eso. Vuelvo a poner la imagen porque yo quiero explicar qué significan esos topochos y qué significan esos ojotos. Agarraron el subterfugio que venden el paquete de 20 harinas con unos topochos. En el aeropuerto, en la Enriquera el jueves pasado lo estaban vendiendo con 5 jojotos. Entonces yo dije, bueno, o la harina precocida subió a 2.50 el kilo, o cada jojoto vale 200 bolívares. Entonces nosotros pedimos que nos respeten y que no nos hagan eso, porque es como hacer pasar a la gente por tonto. También me contaron que a veces lo venden con unos pedacitos de carne de hamburguesa. Yo le dije cuánto pesa esa carne de hamburguesa para saber en cuánto de carne. Entonces, bueno, nadie me ha sabido decir. Algunos me dicen no llega ni un cuarto de kilo. Yo le digo, ¿qué le cuesta a usted pesarlo? Pésenlo para que podamos hablar con propiedad. Entonces, sea que le pongan topocho, sea que le pongan unos ojoticos o que le pongan unos pedacitos de carne, yo creo que no vale eso. Y vamos a la estructura de costo, que es válida tanto para la harina, cualquier tipo de harina. Esta estructura de costo es una empresa que produce harina precocida y nos dice que esto es, fíjense, precio de materia prima, 1 kilo de maíz se la pagan a los productores que lo llevan a los silos a 15 bolívares. Para 1 kilo de harina precocida se necesita 1 kilo 430 gramos de harina de maíz. Eso da que la materia prima cuesta 21,45 bolívares, 15 más 7. 15 más 7 da 21,45, yo creo que da como 22. Porque era 1,5 kilos, 21,45. El costo de la materia prima más los empaques, 15 bolívares. Empaque tanto de la harina como el empaque de papel para meter los 20.
el costo de la carga, o sea, de lo que se gasta dentro de la fábrica, las diferentes cosas, ellos lo llaman carga fabril, pero no lo vamos a complicar, todo lo que se tiene que hacer allí, 28 bolívares. Eso da un total de 66 bolívares. Sigamos a la próxima, aunque revisemos cuando... Entonces, eso, a esa cantidad de 66 se le saca el 7% de utilidad. La utilidad no es de 30%, porque los entendidos, lo que me han explicado es que cuando se hacen a la producción de alimentos en planta, lo que le aplican y a distribución masiva es 7%. Llega a 71%. A eso le sacamos un 5% de margen de comercialización y da 74,65 bolívares por kilogramo. Eso es lo que cuesta producir 1 kilo de harina precocida. Cuando regresemos vamos a revisar de nuevo, a continuar hablando, pero tenemos la pregunta, ¿cómo llega eso a 200, a 250 y a 275? ¿Qué hacemos para parar esta escalada? Vamos al corte y ya regresamos. La guitarra enamorada de Armando llorando un cordero, cuando en la rada se puso negro el lago estando azulito el cielo. La inocencia no mata al pueblo, pero tampoco lo salva. Lo salvará su conciencia y en eso me han puesto el alma. Y en eso me han puesto el alma. Bueno, de vuelta con ustedes. Esperamos que estén allí todavía con nosotros. Entonces, mire, en muchos artículos anteriores, o durante el año pasado y este año también, hemos insistido mucho en la estructura de costo. En el programa pasado hablamos de la estructura de costo. Hoy vamos a tratar de explicarle qué es lo que es estructura de costo, porque puede ser que hay gente que no lo entiende o no sabe exactamente a qué nos referimos. Ahora, uno a veces se pregunta por qué nos resistimos hacer la estructura de costo. Incluso yo tengo que, y es una crítica constructiva, por amor a Dios, a veces SUNDET se basa en una estructura de costo obsoleta, que no está actualizada. Entonces está hablando de unos precios que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces es una vez más la sugerencia. Y entonces uno dice, perdón, y entonces uno dice, bueno, Dios mío, pero ¿por qué no lo hacen si saben que lo tienen que hacer? Uno no entiende. Entonces vamos a continuar con ese punto a lo largo de estos 3 segmentos. La importancia de sincerar la estructura de costo. Es demasiado, demasiado importante. Porque si no, cada quien hace lo que le parece, cada quien vende al precio que le parece, y la población está allí indefensa, sin poder hacer nada. Yo no estoy pidiendo que se establezcan precios a la cañona, a lo que al gusto de alguien. No, yo lo que estoy pidiendo, o lo que estamos pidiendo, porque no soy yo sola, que se puedan sentar en una mesa todos los actores. Ahí tiene que estar, por ejemplo, si se trata de calzado, tiene que estar la gente de la industria del calzado. Si se trata de ropa, gente que tenga que ver con lo textil y con esa área. Si se trata de alimentos, como es el área de la que nos vamos a ocupar, tiene que estar gente del Ministerio de Agricultura en la parte de agroindustria. Tiene que estar también gente del sector de la producción primaria.
Tienen que estar los gremios, representantes de los gremios que defienden al gobierno y gremios y representantes de gremios que defienden a la oposición. Y este es un solo país y tenemos que hablar bueno, los precios no los podemos inventar. Entonces, sincerar eso. Yo no creo que sea imposible, yo me resisto a creer que nosotros seamos como tan trogloditas, que no podamos ponernos de acuerdo en algo que yo creo que bueno, que todo el mundo se puede llegar a un acuerdo con los precios verdaderos. Entonces, bueno, vamos a mirar lo primero que tenemos acá. Fíjense ustedes, ¿por qué comenzamos? Porque vamos a poner muchos ejemplos de productos agrícolas, productos alimenticios. ¿Por qué comenzamos con la harina de maíz precocida? Porque yo dudo que haya un hogar en este país que no consuma arepa, que no desayune la mayoría de las veces con arepa. Y uno va y compra, cuando no desayuna en la casa, compra arepa. Y a veces se cena con arepa para hacer una comida más pequeña. Entonces, vamos a comenzar por la harina de maíz precocida. ¿Cuánto cuesta? Ya sabemos que la harina de maíz precocida se prepara con maíz blanco. Entonces, fíjense, el precio subsidiado por el gobierno de la harina precocida, alguien me va a criticar a lo mejor porque utilizo la harina, una marca. Bueno, eso no importa. 19 bolívares la siguen vendiendo subsidiada. Pero debemos aclarar que la gente no puede esperar que todo el mundo pueda comprar harina precocida, sea la harina de la marca que sea, a 19 bolívares. Eso no cuesta 19 bolívares. Lo que pasa es que la diferencia entre 19 y el precio real lo paga el Estado. Yo oí por allí, y no sé si es verdad, que supuestamente la harina subsidiada se iba a dejar solamente para las casas de alimentación y algunos sectores. Yo no sé si es verdad, y si Mercal pudiera darnos esa información, sería muy importante. Entonces, ya para que no sigamos soñando con harina precocida a 19 bolívares, ninguna harina. Ok, pero resulta que ahora, como yo no sé si es porque no lo dejan aumentar el precio, inventaron una harina mezcla de maíz y arroz. Y eso ya va en 1 kilo de harina precocida en 220 bolívares. Oye, mire, uno de los problemas es que a la gente no le alcanza el sueldo, entonces yo creo que hay que tratar de sincerar. Pero entonces, cuando la pueden comprar subsidiada o regulada, los bachaqueros que están como caimán en boca de caño y que no tienen paz con la miseria y no le importa ni la economía del país, ni le importa nada, ni le importa a su prójimo, porque me perdonan, pero no le importa, y a lo mejor son los primeros que andan diciendo que el gobierno no sirve, la venden hasta en 500 y 600 bolívares. Eso no puede ser. Algo se tiene que hacer. Algo tenemos que hacer. No podemos seguir viendo eso como que si no está pasando nada, como quien ve llover. Algo tenemos que hacer. Y alguien va a decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a seguir y yo creo que sí se puede hacer algo. Sigamos adelante. Esta harina, y pongo con marca, que es la harina, una de las harinas que se hacen portuguesa, también inventó lo de las marcas. Yo no sé si esta harina tiene subsidiada por el gobierno, pero resulta que hace como unas 3 semanas o 4 semanas me reportaron que estaban vendiendo frente al terminal y a otro negocio que está por el centro, el fardo, el paquete con 20 kilos a 4.000. Uno divide y sale a 200. Al tiempo oí que 4.500. Entonces después 5.000. Y el martes nos reportaron que lo estaban vendiendo en el aeropuerto a 5.500. Entonces va de 200 a 250 a 275 en menos de un mes. Eso no puede ser. Alguien tiene que parar esto. Eso no puede ser ni para Mendoza ni para quienes hacen esa
Eso no puede. ¿Y sabe por qué no puede ser? Porque no cuesta eso. Vuelvo a poner la imagen porque yo quiero explicar qué significan esos topochos y qué significan esos jojotos. Agarraron el subterfugio que venden el paquete de 20 harinas con unos topochos. En el aeropuerto, en la Enriquera el jueves pasado lo estaban vendiendo con 5 jojotos. Entonces yo dije, bueno, o la harina precocida subió a 2.50 el kilo, o cada jojoto vale 200 bolívares. Entonces nosotros pedimos que nos respeten y que no nos hagan eso, porque es como hacer pasar a la gente por tonto. También me contaron que a veces lo venden con unos pedacitos de carne de hamburguesa. Yo le dije cuánto pesa esa carne de hamburguesa para saber en cuánto de carne. Entonces, bueno, nadie me ha sabido decir. Algunos me dicen no llega ni un cuarto de kilo. Yo le digo, ¿qué le cuesta a usted pesarlo? Pésenlo para que podamos hablar con propiedad. Entonces, sea que le pongan topocho, sea que le pongan unos jojoticos o que le pongan unos pedacitos de carne, yo creo que no vale eso. Y vamos a la estructura de costo, que es válida tanto para la harina, cualquier tipo de harina. Esta estructura de costo es una empresa que produce harina precocida y nos dice que esto es, fíjense, precio de materia prima, 1 kilo de maíz se la pagan a los productores que lo llevan a los silos a 15 bolívares. Para 1 kilo de harina precocida se necesita 1 kilo 430 gramos de harina de maíz. Eso da que la materia prima cuesta 21,45 bolívares, 15 más 7. 15 más 7 da 21,45, yo creo que da como 22. Porque era 1,5 kilos, 21,45. El costo de la materia prima más los empaques, 15 bolívares. Empaque tanto de la harina como el empaque de papel para meter los 20. El costo de la carga, o sea, de lo que se gasta dentro de la fábrica, las diferentes cosas, ellos lo llaman carga fabril, pero no lo vamos a complicar. Todo lo que se tiene que hacer allí, 28 bolívares. Eso da un total de 66 bolívares. Sigamos a la próxima, aunque revisemos cuando... Entonces, eso, a esa cantidad de 66 se le saca el 7% de utilidad. La utilidad no es de 30%, porque los entendidos, lo que me han explicado es que cuando se hacen a la producción de alimentos en planta, lo que le aplican y a distribución masiva es 7%. Llega a 71%. A eso le sacamos un 5% de margen de comercialización y da 74,65 bolívares por kilogramo. Eso es lo que cuesta producir 1 kilo de harina precocida. Cuando regresemos vamos a revisar de nuevo, a continuar hablando, pero tenemos la pregunta, ¿cómo llega eso a 200, a 250 y a 275? ¿Qué hacemos para parar esta escalada? Vamos al corte y ya regresamos.